Sabana. Está... Salimos de la Florida. No se puede hacer. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Y sí, está bien bonito este sitio. Miren esos árboles, cómo se ven de elegantes. Aquí he llegado a un parque muy histórico. Yo creo que en una película muy reconocida de hace años. Hoy arranca un viaje en carretera, sin vuelos, solo carretera y varios estados por delante. Voy a salir de Florida, cruzar el sur profundo y detenerme en lugares que casi nadie incluye cuando hace este recorrido. Apenas aquí estoy pasando por la ciudad de Jacksonville. Esta parte de la carretera sí hay bastante tráfico, pero a esta hora no está tan congestionado. Esto es el downtown de Jacksonville, la ciudad más grande del norte de la Florida, de Savannah. Savannah, para allá vamos a pasar por este puente, pero sí está el tráfico un poco despacio por este lado. Bueno, aquí ya casi estamos llegando al estado de Georgia. Aquí está el aeropuerto que estamos saliendo oficialmente de la Florida. Y aquí es. Thank you for visiting Florida. Salimos de la Florida. Ya cruzamos hacia otro estado. Bueno, he llegado a Savannah. Voy a empezar a hacer el recorrido por Savannah para ir mostrando sus calles, los puntos de interés o landmarks. Ya aquí me estoy dirigiendo, estoy cerca de un lugar que se llama la Catedral Basílica de San John. Es uno de los puntos de interés de la ciudad de Savannah. Vamos a ver, por aquí ya está empezando a haber tráfico. Solo maluco que se forma el trancón. Ya estoy a un minuto, vamos a ver cómo lucen estas calles y la arquitectura. Ahí ya se alcanza a ver la catedral. Ahora vamos a ver dónde me parqueo. Vamos a ver si hay un lugar cerca donde parquear para hacer una caminata por sus calles. Bueno, aquí ya arrancamos de nuevo. Estoy llegando al primer punto de interés de la ciudad de Savannah, la Catedral de San Juan el Bautista. Voy a voltear aquí. Ahí se ve la gente, no sé si son turistas. Es que aquí se alcanza a ver. La catedral se ve así con una arquitectura bien chévere. Entonces voy a dar una vueltecita por aquí a ver si encuentro donde parquear para mostrarla de frente. Aquí es, el problema es que veo todas las calles llenas de carros. No sé si puedo parquear aquí. Aquí hay un lugar para el agua.
Bueno, ya en un momento vuelvo con ustedes mientras busco parqueadero. Continúo mostrando sus lugares de interés o landmarks. Buenas, ¿cómo están? Que ando haciendo otro recorrido de otro lugar del mundo. Ya me encuentro en la ciudad de Savannah. Vine aquí a mostrar una de las partes interesantes de la ciudad de Savannah. Entonces empezamos por la Catedral de San John. Esta catedral fue construida en 1873 por inmigrantes franceses y su arquitectura está inspirada en las grandes catedrales góticas de Europa. En 1898 un incendio destruyó gran parte del edificio, pero la comunidad de Savannah la reconstruyó y volvió a abrir apenas 2 años después. Y hoy es uno de los lugares más icónicos de la ciudad. La catedral se encuentra en Lafayette Square, una de las plazas más famosas de la ciudad. Bueno, ya mostré el primer sitio de interés. Voy hacia el siguiente. ¿Cuál es el siguiente? No sé todavía. Ya voy a revisar en el mapa los puntos de interés. No, me dirijo ya para el carro a avanzar porque sí, cada punto de interés es un poco separado, entonces toca ir mejor manejando. Bueno, yo estoy saliendo de la Catedral de San John. Voy a dar un recorrido por aquí las calles de Savannah. Vamos a otro lado que se llama, creo que Warnslow, creo que se pronuncia así. Aquí haciendo una última toma antes de salir de aquí. Ese carro pintado en rosa. Aquí estos carros no me dejan ver muy bien el tráfico. Ya voy a pasar por este lado. Bueno, así es como lucen las calles de Savannah. Es primera vez recorriendo este lugar. Bueno, aquí continuamos con el recorrido. El mapa me decía para seguir adelante, pero yo creo que es mejor voltear por este lado para ir mostrando las calles de Savannah. Y después voy a hacer voy a voltear para ir mostrando mejor sus calles. Dicen que esto es una ciudad o un pueblo embrujado, no sé por qué. Cosas paranormales pasan por acá. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No sé. Es conocida por sus historias de fantasmas. Parte de esa fama viene de que durante el crecimiento de la ciudad, muchos antiguos cementerios quedaron enterrados bajo calles y edificios. Aquí hay demasiados carros y no puedo cruzar aquí a la izquierda. El próximo semáforo sí va a cruzar a la izquierda, creo que ya para llegar a la calle principal de este pueblo. Por aquí sí los árboles son bien bonitos, así como el Oak Tree. Pero si no estoy mal, creo que en la calle que voy a continuación van a verse en los árboles mucho mejor, eso creo. Vamos a ver si estoy en lo cierto. Que continúo por estas calles. Es una parada rápida porque todavía hay camino por recorrer. Apenas he manejado como 4 horas y media. Y el lugar donde voy son como 10 horas en total.
Me faltan 6 horas y media. Perdón, 5 horas y media. No te olvides de darle un me gusta, suscríbete y activa la campanita para que sigas viendo los próximos videos. Bueno, por aquí no veo así mucho para ver, creo que en la calle que viene sí. En la calle a la izquierda yo creo que sí ya se empiezan a ver más cosas por ver. Vamos a ver. Aquí cruzo a la izquierda. Bueno, por aquí sí vamos a ver este paseíto que sí se ve ya como el lugar más interesante. Esta es una ciudad pequeña, pero con una historia enorme. Fue diseñada hace casi 300 años con un sistema único de plazas. Llegó a ser uno de los puertos más ricos de América, y algunos dicen que debajo de estas calles todavía hay antiguos cementerios. Durante los siglos XVIII y XIX, Savannah fue uno de los puertos más ricos de Estados Unidos, gracias al comercio de algodón y arroz. Hoy, su puerto sigue siendo uno de los más activos del país. Esto es como un pueblo antiguo, no sé cuántos años tiene. ¿Qué año fue fundado? Ya tengo que averiguar esos datos. Algo curioso de Savannah es que su centro fue diseñado en 1733 con un sistema único de plazas. En lugar de un parque central, la ciudad tiene más de 20 pequeñas plazas repartidas por todo el centro histórico. Sí, creo que el centro de la ciudad o el pueblo. ¿Es esto considerado una ciudad o un pueblo? Eso pasa por no averiguar antes de salir. Dato curioso, ahorita estaba buscando dónde parquear y nomás quería hacer una toma de la catedral. Parqueadero que una hora $9.50. No, nada más me bajó un momentico y ya hacer la toma de la catedral y ya me monté de nuevo al carro para seguir mostrando, dar una vuelta mejor por aquí, manejando. Por aquí sí se ve chévere sí se ven bien chévere las calles de este sitio. ¿Cuál es su historia? ¿Quieren saber más sobre Savannah? Savannah fue fundado en los años 1900, pégale. 1900 no, ya debe ser de los años 1700, 1900, quién sabe cuándo. Ok, ya continúo, ya cambié el semáforo, sigamos el recorrido. Ahora no sé es para dónde agarro, sé que por esta calle, pero no sé qué otras calles hay interesantes. Es lo que necesito, buscar un lugar donde parquear. Esta es una ciudad llena de historias, pero también de leyendas. Muchos dicen que es una de las ciudades más embrujadas de Estados Unidos, y más adelante voy a visitar uno de sus cementerios más famosos. Creo que pasando aquí... ya hay un espacio para parquear. Miren a este carro militar dando un paseo por aquí. Aunque la persona que lo conducía no tenía el uniforme militar. ¿Cómo les parece? Bueno, voy a ir a un lugar que es como muy reconocido. Tal vez muchos de ustedes lo han visto
Otros tal vez ni se recuerdan, pero salió en una película que fue muy famosa. Ya se los muestro a ver si reconocen ese lugar. Todavía estoy como a unos 8 minutos. Ya se lo muestro. Aquí se va avanzando. Aquí tampoco es la curva. ¿Sabía usted que Savannah tiene un diseño urbano único en Estados Unidos? En lugar de calles normales, se creó un sistema de plazas o squares repartidas por toda la ciudad. Originalmente había 24 plazas, hoy sobreviven 22. Cada una funciona como un pequeño parque. Bueno, estaba averiguando. Parece como un pueblo, pero es una ciudad. La quinta más grande del estado de Georgia. Una arquitectura como colonial. En ese edificio que se ve aquí al frente, tiene banderas de Estados Unidos y de Francia. Se ve bastante movimiento por las calles. Es un día viernes. ¿Serán turistas? ¿Serán locales? Gran parte de estas calles y edificios tiene más de 150 años, lo que hace que caminar o manejar por aquí se sienta como viajar en el tiempo. Estas mujeres con las alitas. Como muchos la consideran una de las ciudades más embrujadas de Estados Unidos, por eso aquí son muy populares los tours nocturnos de fantasmas. Bueno, cada vez que el semáforo está en rojo, yo pauso el video y cuando cambia a verde continúo con el recorrido para no dejarlos ahí esperando hasta que cambie ese semáforo. Les ahorro la espera o la manzana, como la quieran llamar. Bueno, ya estoy a 3 minutos del lugar del siguiente punto de interés. El semáforo va a cambiar. No sé si aquí hay que parquearse. Ah, a risa porque yo vi un carro que estaba ahorita se había detenido en el medio de una calle porque el semáforo cambió en rojo. Y después me cambió el semáforo en rojo cuando iba por esa parte y yo pues me detuve. Y habían carros atrás pitando, querían que me pasara el semáforo en rojo. Yo andaba aquí como turista. No conozco muy bien las calles, no, apenas estoy reconociendo el lugar. Bueno, ya casi estoy llegando al sitio. Ahora lo que hay que ver es buscar parqueadero. Por aquí sí está bien bonito este sitio. Miren esos árboles, cómo se ven de elegantes. Allá hay un poco de mujeres haciendo picnic. Solo mujeres. Interesante. Otro grupo de mujeres, vean esto aquí.
Algo curioso es que Savannah casi desaparece durante la Guerra Civil, pero cuando el ejército de la Unión llegó en 1864, decidió no destruir la ciudad y la entregó como un regalo de Navidad al presidente Abraham Lincoln. Bueno, ahorita ya ese es el parque, pero ahora no sé dónde será que me voy a parquear. Pero yo creo que ya me alejé mucho, y no, sino que el mapa me está enviando por esta parte. Dice que voltear a la izquierda. Que yo creo que estoy muy lejos. Tengo que buscar un lugar donde parquear que sea más cercano. Voy a dar una vuelta por allá porque sí sería un lugar. Hay una parte que sí vale la pena pasar para que la cámara grabe toda esa calle que está llena de árboles. Se ve muy bonito el lugar. ¿Será que por aquí puedo meter? Ay, tengo perro atrás. Oh, aquí es donde hay lugar para parquear, pero... vamos a... Bueno, ya les continúo grabando. Voy a ver aquí que... va a ser una parada por este lado. Bueno, vine a hacer unas tomas por esta parte que se me pareció muy chévere por aquí este lugar. Bueno, por aquí hay un lugar que se grabó en la película de Forrest Gump. Película ya que de hace varios años. Estoy viendo aquí dónde será que encuentro un parqueadero cerca. Estoy viendo si puedo parquear por aquí cerca para ir a mostrar la fuente de cerca, pero no. Un parqueadero, pero está un poco alejado del donde está la fuente. Pareció ver un lugar donde puedo parquear, pero voy a tener que ir a dar otra vez la vuelta para mostrar la fuente donde se grabó la película de Forrest Gump, una parte de la película de Forrest Gump. Bueno, aquí he llegado a un parque muy histórico, lugar muy reconocido que lo han visto en películas. Yo creo que en una película muy reconocida de hace años. Tal vez algunos de ustedes lo reconozcan, otros no. Pero parece que está en mantenimiento. Esta es... Están pintando eso y aquí se siente el olor a pintura. Claro. Una pintura. Aquí fue donde se... Bueno, no sé si reconocen si reconocen esta fuente. Yo creo que ya lo había dicho antes, pero para los que no saben, no escucharon, aquí se grabó una parte de la película de Forrest Gump. Vamos a darle la vuelta por acá para mostrar mejor la fuente, sino que están pintando allá y se siente el olor a pintura y más partículas vuelan. Todo eso le cae a uno en la ropa y queda uno después queda uno pintado. Le estoy dando una vuelta a la fuente, sino que ahorita están haciéndole mantenimiento. No se puede pues observar de la manera ideal. Aquí hay gente que querían venirse a tomar la foto, pero no se puede, pero ahí está la fuente que se grabó una película. Esta fuente fue instalada en 1858 y está inspirada en el diseño de fuentes parisinas. Hoy en día es uno de los lugares más fotografiados de toda Savannah. Ahora están pintando eso, ¿no? Ya me dirijo hacia el otro destino que es el cementerio. También es muy famoso, pero si va al cementerio ya arranco de aquí de Savannah porque tengo que ir
ir a 5 horas de distancia, más de 5 horas. Entonces, para que no se me haga tan tarde, ya voy a una última parada más de este recorrido en Savannah. Y me preparo para el siguiente destino. ¿Qué tal este parque? Este parque está muy chévere. Tiene un parque con mucha historia. Ya les averiguaré la historia y se las narraré. Mucha gente cree que la famosa escena del banco de Forrest Gump se filmó aquí en Forsyth Park, pero en realidad fue grabada en otra parte llamada Chippewa Square. El banco ni siquiera está aquí, fue solo un prop de la película. Muchos de los robles que rodean el parque tienen más de 100 años, y el musgo español que cuelga de ellos es uno de los símbolos del paisaje del sur de Estados Unidos. Aunque este parque es un lugar tranquilo para caminar y relajarse, durante la Guerra Civil, este espacio fue utilizado como campo de entrenamiento para soldados. Corto.